participación a la concejal Patricia Molina. Después de la concejal Patricia Molina puede estar el concejal Carvajal. Entonces, concejal Molina tiene la palabra. Mi intervención, señor presidente, que es lo que estaba clarificando con usted, es que no es de la proposición que me corresponde presentar, sino frente a la presentación de la gerente. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Porque yo tengo, digamos, una proposición 06, todavía no la hemos abordado. Lo que pasa es que la presentación de la gerente fue total y me parece que es lo ideal, fue de todo, ¿sí? Y eso agiliza las cosas. Entonces voy a hablar frente a la presentación de la gerente. Si bien es cierto, decía un concejal, ayer no recuerdo si era el doctor Chicango, que la gerente Cristina Arango no tiene por qué venir a cargar la culpa aquí de antecesores. Pues obviamente aquí no se trata de cargar culpa, lo que pasa es que el gobierno es uno solo y nosotros asumimos cargos que tienen historia y que traen a, digamos, unas decisiones que nosotros debemos de revisar y en su momento, de acuerdo a la dinámica política y la dinámica social, tenemos que reevaluar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se trata de eso, que ella cargue ello, pero sí se trata de que tome las decisiones acertadas para poder actuar acertadamente más en lo que tiene que ver con nuestra empresa. La presentación de la gerente, y yo entiendo que es así, porque mal haría yo en pensar que ella en un mes va a conocer la empresa. Esta presentación tiene una asesoría y ha sido presentada, ha sido elaborada con ayuda, el problema es saber de quiénes. Ahora, si la ayuda que le brindaron fue de los nuevos gerentes que ya tienen una perspectiva, estamos graves, totalmente graves, porque seguimos en la misma y seguimos para la olla, para el abismo. Si es elaborada, que yo creo que es así también, de los mandos medios, igualmente, porque los mandos medios, muchos de ellos en un gran porcentaje, son los que tienen que ver con la crisis que realmente vive en Cali, ¿sí? Porque son mandos medios que se han plegado a una serie de negocitos, de gerentes, de alcaldes, bueno, etcétera, etcétera, que lo que han traído es inmensa corrupción, que ya está demostrada a través de la historia, y entonces habrá que ver cómo es esa asesoría. Lo digo porque es fácil rebatir varias cosas de la presentación, lo dejan a uno en vilo, lo dejan a uno pensando entonces para hacia dónde va en Cali. Yo le pediría que voy a hacer uso de algunas de las presentaciones, de las páginas de la presentación. Por ejemplo, si me señalan la página 3, por favor, ahí dice, ¿a qué venimos? Entonces, venimos, entre otras, pues, en Cali innovando con sostenibilidad y optimizando sus líneas de negocio, en Cali comprometida con los resultados, rigurosa, cuidando la caja y los clientes. Vamos a la página 87, que es con la que rematan, y obviamente en la que rematan dice retos transversales, agilidad en la contratación, con transparencia, etcétera, etcétera, un corporativo ágil y eficiente, y todos cuidando la caja. Hacen énfasis en eso, todos cuidando la caja de la empresa. Resulta que para cuidar la caja de la empresa hay un elemento principal que hay que tener en cuenta, y es acabar con todos los contratos corruptos, negocios de todos aquellos que permanentemente hacen negociados con los recursos de Encali. Esa es la principal. Entonces vamos a mirar si es que de todas maneras eso se ve en la perspectiva, digamos en los retos que se plantean aquí. Por ejemplo, miremos la página 77, retos Telco. El tema de retos Telco dice, por ejemplo, comercializar cable submarino, capturar cliente inmediato, terminar la obra. Aquí se está ignorando una serie de elementos de corrupción frente a lo que es el cable submarino, que aquí cerramos el año nosotros debatiendo. No, mentira, el año pasado no hubo debates porque este consejo estuvo paralizado, a propósito, ¿no? Pero lo del cable submarino fue objeto de unos debates nuestros, y todos sabemos, ni siquiera es eso, se fue un gerente que renunció, Marín Zafra, porque no quiso prestarse a un negociado evidente, con actas de una junta directiva, donde la junta directiva señala que a espalda de ellos, porque se les vendió un proyecto exclusivo para Encali, cuando mentira, cuando la multinacional Level 3 lo que va a hacer es explotar a costa de nosotros con una inversión enorme, que ya pasa de los 20 a 23 millones de dólares, ¿cierto?, sacados de nosotros, de nuestra empresa en crisis, para favorecer una multinacional que va a hacer uso de ella, pero bajo un cuento chino. ¿Y el cuento cuál es?
que es que nosotros íbamos a lograr mejores precios, y lo dijo la gerente ayer. Entonces la gerente le han contado eso, a la gerente le han contado eso, pero no le han dicho la realidad, que también la saben los trabajadores y los ingenieros de Encali verdaderamente cualificados, que ella reconoce que tenemos un personal altamente calificado, pero el cual no se está utilizando realmente para poder orientar una política desde la gerencia, que se está utilizando los mandos medios que están acomodados a ciertos negocios. Entonces, resulta que el cable submarino para nada nos trae mejores precios. Después nos dimos cuenta aquí, ustedes lo recuerdan, en este consejo, donde hay una exposición del precio al que comprábamos viniendo por Atlántico, que además baja costos, al precio que realmente llega con esa inversión enorme por ese cable submarino, aparte de el golpe mortal que nos dan con que es que le vamos a servir a todo el mundo. Level 3 va a utilizar en una concesión que finalmente no es de 15, sino que se va a 25 años, gerente Cristina. O sea, a usted no le han dicho nada de las realidades. Usted hace una presentación que queda descontextualizada de la realidad. ¿Por qué? Y eso le sirve de elemento para que usted sepa en quién es que usted está fincando sus esperanzas de sacar adelante la empresa, y creo que no es la mejor gente. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el tema del cable submarino. El otro, brindar servicio excelente, optimizar operación y mantenimiento, sí, claro, eso lo hemos venido discutiendo aquí permanentemente, no solo en este componente, sino en muchos, en todos, porque hemos visto una empresa paralizada en la comercialización. Se vende porque en Cali es una berraquera, se vende sola, y llegan los clientes rogando antes que le pongan un servicio, pero tenemos paralizado todo el tema de operación, de comercialización, de instalación, de reparación, y esa es la queja permanente de los usuarios, ¿cierto? Resulta que ¿por qué es cambiado eso? No hay contratación de personal operativo, lo que hay es una tercerización a través de unas empresas que por politiquería se contratan con una nómina paralela, pero no hay ni siquiera un fortalecimiento a los verdaderos trabajadores de Encali, que no tienen ni carro, no tienen llantas, no tienen gasolina, no tienen elementos, no tienen nada. Antes remanufacturan entre ellos para poder salir a hacer algo, porque prefieren mantenerlos así para no prestar el servicio y poder contratar por fuera, uno. Pero dos, lo que contratan por fuera es tan malo que finalmente nos tiene a nosotros en declive, y lo que sí se reemplaza, ese personal se reemplaza es por burocracia, altos pensadores, altos académicos intelectuales, estilo gobierno Rodrigo Guerrero, que es pura corrupción, un staff de altos cargos con una cantidad de plata terrible ganada, lo que decían ahora, como lo de Tamayo, por ejemplo. Entonces, lo que expresaba Tamayo. Entonces, vamos a mirar cómo es que se va a limpiar esto. Y el controlar facturación. Resulta que controlar facturación, primero que todo, es un elemento que hay que tenerlo permanentemente en cuenta en cualquier empresa, es obvio, pero que no es el elemento principal como reto de telco, como un reto de telco. Es un elemento que hay que combatir a los, porque hay una corrupción enorme. Tenemos que acabar con el Open System. El negociado de gerente Potes y su staff, que además está demostrado, por eso fue destituido Potes. Y ese negociado de Open System, esa facturación que impactó a la ciudadanía, ¿ustedes se acuerdan del movimiento de la gente ante una doble facturación, que así lo llamó la gente, pero que además hoy tiene a Encali en una crisis porque la facturación de Open System es lo peor? Y si quiere, consúltelo a su gerente que viene de Gases de Occidente, consúlteselo a cantidad de empresas, incluso privadas, con las cuales ustedes tener algún vínculo, y les pregunta si han tenido infinidad de problemas con esa, eso se llama transición, no, la migración de la facturación que tenían a la de Open System. Estamos de acuerdo, ese es un problema gravísimo que hay que solucionar, y habría que entonces sacar a Open System, del cual nos crearon una dependencia, el negocito de Parquesoft, Orlando Rincón, etcétera, con el gordo Potes, el gerente Potes, perdón, así lo llamaban popularmente, el gordo Potes y su staff de gobierno. Eso en este tema. Mire, hablemos entonces de acueducto, por ejemplo, de energía. En energía, por ejemplo, los retos de energía, que es la página 60, creo que es la 60, en la 60. Ah, no, perdón, se me olvidó decir algo. En esos retos de telco no aparecen las cosas trascendentales.
Nosotros como Retos de Telco, nosotros tenemos mucha fortaleza para sacar la empresa adelante. No vemos ningún proyecto real que así lo presente. No vemos proyectos de ciudades inteligentes, no vemos la movilidad por ninguna parte, no vemos la asignación, la gestión para la asignación del espectro radioeléctrico, entre comillas dividendo digital, así se llama. Y todo ello orientado a la movilidad. Usted misma lo dijo ayer, usted presentó cómo nosotros estamos en desventaja en el mercado de telecomunicaciones, pero el punto central es que la diferencia que tenemos con Claro y los competidores es que ellos tienen movilidad. Y nosotros, ahí no aparece para nada en el reto de Telco que nosotros tenemos que fortalecer y avanzar a movilidad, que es la que realmente nos va a dar, va a ser exitosa en la recuperación de la empresa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la política? La política es solamente mantenernos en telefonía fija, porque esa no es, y estamos graves, eso está ausente de unas realidades. El tema de energía, por ejemplo, en el tema de energía, que es la página 60, vemos nosotros también cómo no se mencionan cosas que son vitales en el tema de energía. Por ejemplo, nosotros la generación de energía, que además no es algo nuevo en Cali, que por el contrario, y este mismo consejo tiene responsabilidades inmensas en que nosotros como en Cali empezamos a hacer inversión que nos ha costado muchísimo a los ciudadanos, como el tema de Termo en Cali. Y cuando ya, sudando lágrimas de sangre, después de 17 años, teníamos casi la totalidad de la propiedad de la empresa, salimos a venderla a precio de nada para regalarla cuando necesitamos generación de energía. Pero además, nosotros aquí no vemos ningún proyecto orientado al tema de generación de energía. Las acciones que tenemos en EPSA, por ejemplo, nosotros tenemos unas acciones en EPSA. Nosotros como fortalecemos el 17%, y hoy vivimos pensando, y así lo presentan, que no, la especulación que nosotros tenemos que cubrir cuando compramos energía en la bolsa, pues como la pagan los de a pie, como la paga el mercado regulado, entonces ahí dicen, no, pues carguémosela a los ciudadanos, porque ustedes mismos saben que es así. Finalmente, los sobrecostos de energía los asume el ciudadano de a pie. Los empresarios, que son el mercado no regulado, mantienen el pago de energía a costo que pactaron en sus contratos, ¿sí? Y ustedes lo mantienen. Entonces todo lo demás lo pagamos los ciudadanos, y por eso la tarifa de energía es enorme, es terrible. Entonces, ¿dónde está aquí una solución a ello? Pediría silencio, señor presidente. Por favor, solicitamos silencio. El tema de energía, más grave. O sea, más grave que eso de generación, pues no hay más. Sabemos que tenemos que avanzar al tema de eso. Pero también quedan cosas por fuera, gerente, que no me lo han dicho porque usted no tiene la asesoría de alguien que realmente tenga la capacidad. La asesoría está en otros personal de Cali que está bloqueado de llegar a eso, de llegar a usted. Por ejemplo, los asentamientos de desarrollo incompleto. Hoy los asentamientos de desarrollo incompleto tienen que ser reportados desde la alcaldía en su totalidad, cosa a la cual se ha negado la alcaldía, inclusive la de Guerrero, porque no quieren aparecer con toda la serie de desarrollo incompleto y de pronto asumir unas consecuencias que eso conlleva. Pero a cambio de ello, ¿qué tendríamos? Los proyectos PRONE son muchos, hay mucha plata de proyectos PRONE, pero para ello, para traerlos desde el gobierno nacional, tenemos que certificar todos los asentamientos de desarrollo incompleto que podrían permitirnos acceder a esos recursos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese tema, el tema de los proyectos PRONE. Le voy a hablar de una cosa más grave de energía, que usted desde sugerencia, y se lo dije ayer, ha ignorado. En ningún momento usted se dio la tarea de escuchar cuáles eran los proyectos que venían desarrollando desde la gerencia de energía, que incluso tiene como consecuencia, además, el bajar el nivel de pérdidas. Lo que se esboza con tanto orgullo, que es cierto, que hay que valorarlo, el bajo del nivel de pérdidas de energía del 13% al 10%, tiene, digamos, de por sí una gestión de una gerencia que habría que evaluar si estaba en la vía que era. Pero resulta que esa gestión tiene unos opositores. ¿Por qué? Los opositores que creen que es mejor seguir haciendo contratos cuestionados, corruptos, con terceros para bajar pérdidas. Entonces ahí podremos ver que hay funcionarios involucrados en esas decisiones. Y le voy a hablar específicamente al señor Jaime Cifuentes, que es esposo, cónyuge o amigo sentimental de la gerente que usted acaba de nombrar, Ángela María Gutiérrez. En ese sentido, le quiero decir que hay intereses concretos
del señor Jaime Cifuentes, no solo de él, de la señora Patricia Muñoz, del señor Fernando Contreras, contra proyectos que han venido desarrollando desde en Cali, que van en favor nuestro y en favor de nuestra caja. ¿Por qué? Porque así nosotros, dejando de hacer contratos con intermediarios para bajar pérdidas, con la gestión que se venía haciendo, anulando esa cantidad de contratos corruptos, nosotros estamos cuidando la caja. Pero además hay otro proyecto que se venía trabajando, el de medición inteligente. El proyecto de medición inteligente es un proyecto que el señor Jaime López contrató por $10 millones en el 2009 con una multinacional, y hoy el gerente que acaba de salir, ¿cierto?, con un equipo que se creó para proyectos, ha trabajado ese proyecto de medición inteligente solo con $1 millón, solo con $1 millón, de $10 millones. Entonces, ¿qué quieren ahora? ¿Qué quiere don Fernando Contreras, doña Patricia Muñoz y Jaime Cifuentes? Y así lo dejaron expreso ayer en una reunión con los ingenieros de Cali. Quieren cortarle la cabeza al proyecto y volver a la multinacional. ¿Eso es cuidar la caja? ¿Eso qué es? Es desarrollar tecnología nuestra con sostenibilidad para no depender como dependemos del Open System, ¿cierto? Depender de otros, pero además con un impacto total en la caja, desconociendo desarrollos propios. Yo no creo. Yo creo que eso es un atentado contra la caja y un atentado contra la empresa. ¿En favor de quiénes? Y yo sí le pido a la Contraloría que está aquí, que estudien todos los proyectos que tengan que ver con estos tres jefes: Fernando Contreras, Patricia Muñoz y Jaime Cifuentes, y la Contraloría, y se lo voy a pasar por escrito para que hagamos una investigación de cómo se contrató desde 10 años hacia acá. De 10 años hacia acá vamos a mirar y a estudiar este tipo de contratos que tengan que ver con estos tres jefes. ¿Por qué me preocupa tanto? Porque, repito, Jaime Cifuentes tiene que ver como compañero, esposo, lo que quiera, con la señora nueva gerente Ángela María Gutiérrez. Por tanto, es bien delicada la situación. ¿Qué decisiones toma una compañera sentimental? Pues primará la de su compañero, ¿sí? La de su esposo primará mucho, es muy posible que prime ella. Y esa decisión ya podemos demostrarlo, por eso pido a la Contraloría. Es en el tema de energía. Y en el tema de acueducto, quiero decirle que en la página 36-37 que usted presenta, retos de acueducto, usted desconoce algo que se ha venido trabajando y en la cual incluso hasta el asesor principal del alcalde de Hermitage, que es Gustavo de Ruz, está metido, y que el propio Guerrero salió a reconocer que sería una fuente de abastecimiento de agua inmediata a corto plazo, como es la del lecho del río. La del lecho del río, que está completamente demostrada, y que además, ¿sabe qué es lo peor? Que sería de muy bajo costo, casi que cero costo, porque habría posibilidad de financiación, imagínense ustedes, nacional, de entidades del orden nacional, en el tema investigativo, a través de SINARA. Entonces uno pregunta, ¿es que prefieren el negociado, otros negociados, a buscar alternativas que están ya, no hay que hacer nada, están, y que además nos las están casi como que regalando? Uno dice, ¿por qué se ignora en los retos de acueducto? Estamos muy atrasados. Esto es una exposición, no es culpa suya, se lo repito, no es culpa suya, pero sí de quienes usted cree, con los que usted ha elegido para asesorarse, y es ahí el error suyo. El error, o sea, suyo no es que usted haya direccionado esto, posiblemente no, usted apenas lo viene a conocer, pero usted no tiene gente con capacidad real, ni además interesado en gestionar la empresa como debe de ser y como se lo hemos prometido a la población. Además de ello, se desconoce, por ejemplo, en los retos en lo de acueducto, no solo en los retos, sino que el tema de desconocer o no señalar que aquí ya se hizo un estudio, por ejemplo, cuando se hizo la presentación en medio de la presentación de acueducto del embalse de Pichindé. Aquí eso se ha tapado, aquí no se mencionó, y lo más posible es porque no haya sido viable. Los resultados hayan demostrado que no fue viable. Y este negocito fue impulsado por Susana Correa, gerente nefasta, no solo de Cali, sino de Sirva, a quien le debemos la rapiña como nos raparon en Sirva. Entonces, claro, es que alrededor de Susana Correa está Gloria Lucía Escalante,
Pero además de ello está el contratista, el zar de la contratación en Cali, el señor Aldo Gutiérrez, que es quien ha sido contratado, el que ha manejado los contratos de los dos reservorios que tenemos. Entonces el zar de la contratación, cubierto bajo las naguas de Susana Correa, Gloria Lucía Escalante y sus amigos. Entonces, miren, aquí habrá mucho que decir, es que aquí hay montones de cosas que decir al respecto. Usted tiene un equívoco garrafal en lo siguiente: cuando usted habla del tema de pérdidas de agua y dice usted que principalmente esas pérdidas de agua tienen que ver con los asentamientos de desarrollo incompleto, humano de desarrollo incompleto, es una falacia. Ustedes mismos lo demuestran en sus informes. La pérdida de agua, ese 57% donde la mayoría son técnicas, ¿cierto?, que es el 37%, y el otro 20 y pico son comerciales. Dentro del 20 y pico, el 6% solamente, el 6.74% es de asentamientos de desarrollo incompleto. Es una minoría, realmente. Hay que mirar de verdad de dónde viene el proceso de pérdidas de agua, y eso está ligado obviamente a la falta de reposición de redes, al mantenimiento al cual nos sometieron la superintendencia en 13 años de intervención, pero además el gobierno de Rodrigo Guerrero, nefasto gobierno, que recibió una empresa por gestión nuestra, por gestión de los trabajadores y los ciudadanos que vivimos defendiéndolo y que así lo exigimos, y cuando la super no pudo acabarla, la entrega al municipio, pero se la entrega a alguien que la dejó a peor que como la dejó la superintendencia. Entonces, las cosas son terribles. Aquí, por ejemplo, usted no mete en los retos el área de expansión. Las áreas de expansión, mire, hoy que tenemos, digamos, todo este tema de impulso de vivienda VIP y BIS, y además el impulso de urbanizar el área de expansión, el eje Cali-Jamundí, por ejemplo, eso no está aquí incluido para nada, eso es vacío, totalmente. El área de expansión territorial, por ejemplo, en los asentamientos de desarrollo incompleto, tienen que ver con subsidios, ¿cierto? Porque son proyectos muy grandes, que tienen que ser validados por planeación. Tenemos que trabajar de la mano con ellos, pero no existe ningún pegue ni nada que se ligue aquí frente a ese tema. Otro tema, por ejemplo, el tema de la extensión de redes. Bueno, tiene que ver con lo mismo, no va a repetir ese tema de las BID y tiene que ver con el tema de extensión de redes. Pero para finalizar, increíble en el gobierno de Guerrero como veíamos que dependencias de él ni siquiera contrataban los servicios de domiciliarios con Encali. Por ejemplo, Haddad, desde que llegó, le dio la gana y punto, y así lo acolitó Guerrero, se fue con la competencia. Y todos los servicios de telefonía, de telefonía, porque lo demás obviamente afortunadamente la Brava lo tenía que coger con Encali, que era acueducto y energía, pero telefonía y todo el tema de semaforización, donde Encali fue el pionero en tránsito, y Encali hizo una prueba piloto, y cuando ya le desarrolló todo, se fue a dar y contrató con la competencia. Por favor, ¿qué es eso? ¿Eso es querer Encali? No, para nada. En el tema de la deuda, para finalizar, nosotros como Polo Democrático Alternativo lo venimos diciendo, y lo dije hace 2 días. Hace 2 días dije lo que decía el doctor Sardi. Finalmente, la deuda lo que hace es impactar, bajar las inversiones, ¿cierto? Condicionarnos a una Encali que se va asfixiando, ¿cierto? Y hay que decirlo, ese COMPES 3750 lo pactó el gobierno de Guerrero. Lo pactó el gobierno de Guerrero. Por favor. Ahora sí me entiendo, doctora Cristina, por qué para mí es duro pensar, y yo quiero pensar que sí, que con usted hay esperanzas, pero por qué es duro pensar que usted tiene la camiseta de guerrera puesta a muerte y ahora se la quita y se va a poner la camiseta de Armitage, que actuando de buena fe nosotros vamos a creer de que sí quiere salvar el Cali. Eso lo ha repetido, ayer en rueda de prensa lo repitió, ¿ve? Pero en Cali la quería matar, y a pasos agigantados, y venderla y negociarla. Otra cosa que usted no habla en su presentación: ¿cómo exploramos los nuevos negocios? ¿Cómo accedemos a ello? A Ensirva, al aseo, que nos fue arrebatado por gestión, la rapiña, como nos la raparon por gestión de Susana Correa, que le hizo la vueltica a Uribe, y a los hijos de Uribe. Y entonces, ¿cómo nosotros
en Cali podemos recuperar el negocio del aseo. Sería el fortalecimiento total de en Cali. ¿Cómo nosotros recuperamos el alumbrado público? Que Guerrero lo que quiso hacer fue incidir en unos gerentes que varios se le negaron, además le renunciaron, entre ellos también Marín Zafra, porque quería sí quitarle el alumbrado a megaproyectos, pero no para pasárselo en Cali, para pasárselo a una firma, y aquí lo dijimos, que al parecer tenía mucho que ver con un hijo de él. Entonces, aquí vienen es por negocios, y si nosotros vamos a seguir manteniendo los negocios de toda esta gente, no hay nada. Y si vamos a seguir presentando estas cosas como los retos, no hay nada, no hay nada. Aquí no hay nada que valga la pena realmente para sacar adelante en Cali. Aquí hay más de lo mismo, la misma línea, los mismos negocios, la misma tercerización, nada, no hay nada. Entonces yo, la verdad, doctora Cristina Arango, si nos sentamos de verdad a implementar todo esto, si escuchamos de verdad a los trabajadores altamente calificados que sí tenemos, pero que están intermediados por unos jefes terribles, si le quitamos ese poder a esos jefes terribles, si los empezamos a investigar, si les tiramos la Contraloría para cada paso que han dado, de aquí para atrás, si los maniatamos como tenemos que hacerlo, yo creo que de pronto sacamos, sí, ahí sí sacamos en Cali. Entonces, doctora Cristina Arango, miremos a ver, para creer, miremos los hechos. Y yo no creo en los gerentes que usted ha nombrado, y le he dicho por qué. Le dije por qué no el de Yopal, demostrado, no porque es una corazonada, no, hechos ciertos y concretos. ¿Por qué no la señora de energía, que puede ser muy buena persona? Pero es que el conflicto de interés con un esposo que toma decisiones en contrataciones, que toma decisiones en cómo se orienta la política, que llegan y sabiendo que tenemos una línea de recuperación de la empresa, van y le cortan la cabeza a todo lo que venía dando frutos, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para seguirle dando vía libre a los negocios corruptos? Yo sí pregunto eso. Yo sí le pregunto eso. Entonces, esperemos a ver cómo va caminando todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clementina. Tiene la palabra la doctora Patricia Molina y procedemos a escuchar a la gerente en Cali. Gracias, señora. De manera muy corta, quiero expresar algo que me preocupa. Por este Consejo de Cali, hemos visto cómo, haciendo eco a las pretensiones de diversos alcaldes, privatizadores además, han pretendido entregar nuestro gran patrimonio en Cali. Me preocupa mucho la intervención del concejal Pinilla, por cuanto él fue uno de los ponentes en el proceso de privatización de telecomunicaciones. Él fue el ponente. Igual que el concejal Gil en su momento, fue el ponente de la venta de las acciones que teníamos en Termoencali. Así, y la población, incluso representada con sus líderes comunales, juntas de acción comunal, interpusieron acciones de tutela. Aquí se les prohibió la entrada a la gente, hicieron la puerta cerrada. Los líderes comunales interpusieron tutelas para exigir su entrada al debate. La gente se expresó contra ese proceso privatizador, y aquí, a pesar de ello, se hizo la aprobación del acuerdo 274 y 275 del 2009. En uno, donde crean un aparato llamado Telecali, con una junta directiva para sacar todos los activos de telecomunicaciones y meterlos ahí. Habrá que ver quiénes son la junta directiva nombrada allí. Pero asimismo, el otro acuerdo que decide entregar a precio de nada las acciones que nosotros teníamos en Termoencali. Hoy seguimos siendo socios de Termoencali, por otras razones, por utilidades que no se nos dieron, etcétera, pero nosotros llegamos a tener el 88% de Termoencali. Y hoy, por ejemplo, en los balances se ha utilizado los ingresos, las utilidades de esas acciones de EPSA, de Termoencali, para cuadrar el balance, por ejemplo. Aquí hemos tenido balances deficitarios, donde la operación es lo que menos ha importado,
Y entonces se utilizan ahí sí las acciones que luego han rifado. Entonces, a mí sí me preocupa el tipo de intervenciones. Donde venimos aquí, intervenciones lapidarias, casi que poner el INRI de que tenemos que entregar telecomunicaciones porque es una chatarrería. Qué pena me da. Es el mismo discurso que utilizaron para aprobar los acuerdos del 2009. Y entonces aquí dijeron que tenemos una chatarrería y resulta que aquí, con el sindicato Sintrencali pudimos demostrar cómo teníamos, por ejemplo, el servicio de fijo conmigo, que era coger mi línea que está en la casa, mi línea residencial, y convertirla en un chip y pasarla a móvil. Y yo andar con mi línea fijo conmigo, se llama. Y aquí, que querían taparlo, se mostró, se les hizo las pruebas, se les mostró cómo teníamos toda la fortaleza. Nosotros en telecomunicaciones no tenemos una chatarrería, no, tenemos todas las posibilidades. Y más cuando nosotros somos dueños de más del 40 y pico por ciento, 42% de las acciones de la ERT. Nosotros podemos expandirnos fácilmente al Valle del Cauca. Pero además de eso, tenemos inversiones en varias partes del suroccidente colombiano. Nosotros podemos hacer una gran expansión. Tenemos fortalezas. Aquí no que vengan a presentar telecomunicaciones como una chatarrería. Porque además, habrá que decir que de espaldas a la ciudadanía, a todos los líderes, incluso comunitarios que pertenecen a todos los partidos, pero que aquí, defendiendo su ciudad, vinieron a oponerse a esas entregas. Y el Consejo votó entregando eso. ¿Por qué? Porque aquí estaba el lobby en su momento, de lo que hoy es claro, Telmes. Las malas lenguas hablan de las danzas de los millones, de las cuales no son ajenos los concejales y concejalas que aquí estaban en ese momento. Aquí la repartija es alta. Aquí hay lobby igual, claro, como en el Congreso, donde las multinacionales, las empresas poderosas, reparten bastante en contra de los derechos de la gente. Y yo no me voy a quedar callada. Entonces, cuando vienen intervenciones tan lapidarias, a lavarse las manos. Cuando aquí hoy todavía tenemos presencia de esos concejales o concejalas que entregaron el patrimonio nuestro y que han puesto y que tienen todo que ver con la crisis que tiene la empresa. Todo que ver, todo. Porque han avalado las decisiones en favor de unos cuantos, de terceros, en contra de la gente. Aquí ven en Cali como la caja chica, la empresa del clientelismo, donde nos metan a tal o cual, a mi pariente así sea el perverso, un perverso funcionario. Entonces puedo tener a mi hijo, mi primo, mi sobrino, que no sería malo, siempre y cuando por lo menos sirvieran para fortalecer la empresa. Pero si sirven para los negociados, eso sí es malo. Sirve para hacer corrupción. Y eso tenemos pruebas todos, nombres concretos. Entonces, aquí tenemos en Cali para eso. Aquí le interesa al Consejo en Cali para eso. Para ver cuánta clientela puedo tener, pero además de ello, esa clientela que esté adentro, cómo me ayuda a hacer contratos y negocios. Y cómo pone la balanza a favor de tal o cual contratación. Y eso sí es perverso. Entonces, aquí quitémonos la careta y empecemos a decirnos los nombres. Porque también sabemos que aquí las multinacionales invierten en campañas políticas para que elegir representantes a la Cámara, senadores, concejales, diputados, que les muevan sus intereses en contra de incluso de la ciudad, en contra de los ciudadanos. Entonces aquí tiene inversión, financiación usted de tal o cual gremio, de tal o cual empresa, y acá viene a votar precisamente para que los negociados de esas empresas salgan adelante con la plata que es de todos los ciudadanos. Entonces olvídese, aquí esas intervenciones lapidarias y lavadas de mano, aquí no cuentan. Para eso están las pruebas. Para eso tenemos como probar cuál ha sido realmente la participación, la responsabilidad en la crisis de Cali. No solo de los grandes negociadores del gobierno nacional, con sus alfiles
desde presidente para abajo, los superintendentes haciendo negocios y contrataciones, Uribe presidente, todos que vienen a saquearnos y los que acolitan ese saqueo. Aquí, alcaldes, concejales, concejalas, todos han tenido que ver con la crisis que vive esta ciudad y en especial la crisis que vive en Cali. Entonces, vamos a ver, si aquí se trata de pelearla duro, la vamos a seguir peleando. Para eso estamos nosotros aquí, para eso está esta curul está para pelear a muerte se los digo, por en Cali. Gracias.